a la participación de todas y de todos quienes deseen hacerlo. Entonces, a propósito del Día de la Lucha contra la Trata y el Tráfico de Personas, vamos a iniciar este conversatorio que va a estar dividido en 3 partes. Tenemos 3 intervenciones. Vamos a iniciar la presentación de Cecilia Gamboa, después vamos a tener a Daniel Siles y finalmente vamos a tener a Nelson Churqui, con quienes vamos a interactuar en este conversatorio. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentarles a la primera invitada y la primera expositora de esta noche. Cecilia Gamboa Garbizú es de formación politóloga y tiene especialidad en políticas y prácticas para el desarrollo del Instituto de Altos Estudios de Ginebra y tiene experiencia en implementación de proyectos de desarrollo con enfoque de género en las temáticas de derechos sexuales, derechos reproductivos y trata de personas. Actualmente, Cecilia es técnica operativa del proyecto Camino a Casa, fase 2 del Plan Internacional que opera desde el departamento de Santa Cruz. Así que quiero presentarles a Cecilia. Cecilia, ¿estás por ahí? Bienvenida. Así que, de acuerdo a lo que hemos planificado para esta noche, en adelante tenemos entre 25 a 30 minutos para que tú puedas desarrollar la intervención del mejor modo que tú veas posible. Bienvenida, Cecilia. Muchísimas gracias, Fernando. Agradecer a la Defensoría del Pueblo por generar este importante espacio que está orientado a abordar una de estas problemáticas que lamentablemente afecta sobre todo a adolescentes y jóvenes, pero principalmente mujeres, ¿no? Este es un mes, como lo mencionabas, conmemorativo, porque el 30 de julio se recuerda el Día Mundial contra la Trata y lo que busca es visibilizar esta problemática y identificar y reconocer cuáles son las problemáticas que actualmente se están dando en nuestro país en el abordaje de este tipo de delitos, ¿no? Bueno, para iniciar me voy a permitir, en principio, creo que por ahí tenemos la presentación, Fernando me va a apoyar o también puedo compartir desde acá, me indican por favor si lo tienen. Bueno, en principio me gustaría... como bien lo mencionaba Fernando al inicio, tenemos 3 espacios previstos para el desarrollo de este conversatorio y en inicio tenemos previsto hacer algunas aclaraciones, sobre todo conceptuales, ¿no? Algo que es importante en el abordaje de la problemática es el de identificar las características de este tipo de delito. No siempre escuchamos hablar de trata y tráfico, pero cada uno tiene sus propias características y su propio abordaje, ¿no? Como lo vamos a ver a continuación, en el caso de la trata de personas, estamos hablando de la acción de captar, trasladar, transportar, acoger y finalmente explotar a la persona, ¿no? La finalidad de la trata de personas está orientada a explotar al ser humano, ¿no? En el caso de la Ley 263 se establecen 14 finalidades. Más adelante vamos a ver cuáles son las finalidades que más se dan en nuestro país, ¿no? Entonces, la característica de este tipo de delitos que es la acción de captar, transportar, trasladar, acoger y finalmente explotar al ser humano. ¿Cuál es la característica del tráfico ilícito de migrantes? La característica de este tipo de delito es que se facilita la entrada o salida ilegal de la persona de un país a otro, ¿no? Entonces, la finalidad de este tipo de delito es que se realiza el cruce de la frontera de manera ilegal, infringiendo las normas migratorias, ¿no? En este sentido, entonces quiere decir que el delito es contra el Estado porque se infringen las normas migratorias, ¿no? ¿Cuál es la característica de este tipo de delito? Es que generalmente, bueno, se da en un acuerdo voluntario entre la persona que decide ingresar al país donde en muchos casos sucede que por busca de trabajo y demás decide ingresar al país, ¿no? Entonces,
Algo que es importante, además, dar énfasis en el abordaje de esta temática es que, por ejemplo, en la trata de personas existen de manera clara las acciones de captar, transportar y trasladar. ¿Y cuáles son los medios? ¿Cuáles son los medios por los cuales se da este tipo de delito? Es que se da a través de amenazas, engaño, uso de la fuerza y en algunos casos, lo vamos a ver más adelante, cuando, por ejemplo, se capta a una víctima a través de las redes sociales, a través del enamoramiento, ¿no? Entonces, los medios que se utilizan para poder captar a la víctima es a través de la amenaza, de la seducción, en algunos casos del secuestro de documentos, cuando, por ejemplo, las víctimas son obligadas a entregar sus pasaportes o cédulas de identidad. En otros casos también se da el tema de la deuda, ¿no? Cuando el tratante adelanta dinero a las víctimas y en este caso, cuando ya llegan al país de origen, por ejemplo, son obligadas a realizar trabajos forzados, ¿no? ¿Cuáles son las finalidades? Como lo mencionaba anteriormente, la ley 263 establece 14 finalidades, pero las que más se dan en nuestro país son estas 6 que vemos en la presentación, ¿no? Es la explotación laboral, la explotación sexual comercial, el matrimonio servil, la mendicidad forzada, la servidumbre costumbrista y la guarda y adopciones ilegales, ¿no? Muchas veces cuando, por ejemplo, vamos a dar talleres a algunas comunidades y municipios, escuchamos que en algunos casos, por ejemplo, las autoridades nos dicen no existe la trata en nuestro municipio. Pero cuando empezamos a abordar cuáles son las finalidades, vemos que muchas de estas están naturalizadas. Por ejemplo, la servidumbre costumbrista, ¿no? Que en algunas comunidades son como prácticas que se han dado hace bastante tiempo, ¿no? Cuando se envía, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, de una comunidad del municipio de Ascensión de Guarayo, se le envía a la ciudad de Santa Cruz con el padrino o con la madrina, como se lo conoce, y con el acuerdo de que va a estudiar, le va a comprar ropa y demás, pero al final se da una situación de explotación y en algunos casos de violencia, ¿no? Entonces, vemos que muchas de estas prácticas en algunos casos están naturalizadas y por eso también es que hace que este tipo de delito esté invisibilizado. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, esto es importante remarcar, ¿no? Que en el caso de la trata de personas estamos hablando de un proceso de captación, ¿no? Quiere decir que se capta a la víctima a través del abordaje personal, de las agencias de empleo, de medios masivos de comunicación. Por ejemplo, acá en la ciudad de Santa Cruz se puede ver en la terminal de buses y demás anuncios con ofertas de empleo engañosas donde dice trabaje pocas horas y va a tener un salario bastante alto, ¿no? A través de las redes sociales, con la generación de perfiles falsos, por ejemplo, y de esta manera es que generan una relación con adolescentes y jóvenes que son captados por este medio. Algo que es importante mencionar también, por ejemplo, en el caso del departamento de Santa Cruz, hace unos años se hizo un levantamiento de información acerca de las agencias de empleo, de todas las que están funcionando en zonas, por ejemplo, por la zona de la terminal, se vio que ninguna tenía o contaba con la documentación, ¿no? Entonces, eso es algo que nos debe llamar la atención, ¿no? Es importante que en este caso las instituciones como el Ministerio de Trabajo y demás se pueda hacer un proceso de fiscalización y ver, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las agencias de empleo, qué está sucediendo, ¿no? A continuación, entonces, se capta a la víctima y se la traslada. Quiere decir que la víctima no se queda en su comunidad, en su municipio, en su departamento, sino que es trasladada a otro departamento o a otro país, ¿no? Entonces, ha sucedido, por ejemplo, que adolescentes que han sido captadas, por ejemplo, acá en los distritos periurbanos de la ciudad de Santa Cruz, se las ha encontrado en la ciudad del Alto,
¿no? Y en algunos casos en lenocinio, ¿no? Entonces, es importante identificar que en el caso de este delito existe el traslado de la víctima a otro lugar o a otro país. Y el siguiente paso es la acogida, quiere decir donde se recepciona o se retiene a la víctima, que generalmente se da una privación de libertad, ¿no? Por ejemplo, adolescentes y jóvenes que son captadas en comunidades y que son llevadas a otro departamento y que normalmente, como lo vamos a ver más adelante, y mis colegas también lo van a exponer, una de las finalidades que más se da en nuestro país es la explotación sexual comercial, ¿no? Quiere decir adolescentes y jóvenes que han sido captadas y trasladadas, por ejemplo, a otro departamento y normalmente la acogida se da en uno de estos centros de lenocinio y demás, donde se da la explotación sexual comercial. Y finalmente, como lo mencionábamos al inicio, la finalidad de la trata de personas es la explotación del ser humano. Entonces, eso es importante que identifiquemos cada uno de estos elementos que hacen a la trata de personas, cuáles son los pasos que se da, cuáles son los medios y cuáles son los fines. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta son los delitos conexos. ¿Qué son los delitos conexos? Los delitos conexos son acciones que están vinculadas de tal manera que los resultados dependen de otros delitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los delitos conexos tenemos a la violencia sexual comercial, proxenetismo y la pornografía, ¿no? En el caso de la violencia sexual comercial estamos hablando de que cuando se atenta contra la integridad física, psicológica o moral de un niño, niña, adolescente. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual comercial, estamos hablando de violencia que se ejerce contra niñas, niños, adolescentes. Y esto con el fin de forzarlos a participar en algún tipo de actividad sexual y esto para recibir algún beneficio o con fines de lucro, ¿no? En el caso de la ley 263 se establece, ¿no? En la ley 263 se establece, indica de quien pagara en dinero o en especie directamente a un niño, niña, adolescente o tercera persona para mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica, pornográfica con un niño o niña adolescente para su satisfacción e intereses será sancionado con privación de libertad, ¿no? Entonces, este es un delito conexo que está vinculado al delito de trata de personas. También otro de los delitos conexos es en la siguiente presentación, creo que nos quedamos en la anterior. Bueno, otro delito conexos es el proxenetismo, ¿no? Pero ¿cuál es la característica del proxenetismo? Es la acción de prostituir a una persona, ¿no? Para beneficio propio o ajeno. Entonces, dicha persona normalmente sucede que son víctimas de trata de personas, ¿no? Ya que después de pasar de un proceso de captación, traslado y acogida, su explotación se da de manera sexual con estos proxenetas, ¿no? que la han captado, ¿no? Y en la ley 263 de igual manera se establece cuáles son las características de este tipo de delito, ¿no? Se establece en el artículo 321, dice, quien mediante engaño abuse de una situación de necesidad o vulnerabilidad de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación, y se detalla, ¿no es cierto?, que a través de la generación o con ánimo de lucro o beneficios promoviere o facilitare la prostitución de una persona, entonces será sancionado con privación de libertad de 10 a 15 años, ¿no? Esa es la característica de este tipo de delito. Y otro de los delitos conexos, como podemos ver en la presentación, es la pornografía. Pero ¿cuál es la característica de este tipo de delito? Que la pornografía se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o reproducciones que representan actos sexuales, donde, por ejemplo, la pornografía infantil que se difunde, todo
todo este material está establecido, por ejemplo, en la Ley 263, en el artículo 323, que quien procure, obligue o facilite por cualquier medio este tipo de material será sancionado, ¿no? Entonces, este también es un tipo de delitos conexos vinculado a la trata de personas, ¿no? Entonces, estos elementos tenemos que tener en cuenta que están establecidos en la Ley 263. A continuación, otro elemento clave que tenemos que identificar en el caso de este tipo de delitos son las finalidades. Al inicio mencionaba que en el caso de la trata de personas, la finalidad es la explotación del ser humano. Por estas razones que se denomina la esclavitud del siglo XXI. ¿Cuáles son las finalidades que más se dan en nuestro país? La primera es la explotación laboral. ¿Y qué es la explotación laboral? Es trabajar bajo amenaza o percibir un salario muy bajo y que no corresponde a la responsabilidad, esfuerzo u horas de trabajo. Por ejemplo, en los talleres que hemos tenido con líderes comunitarios hace unas semanas, uno de los líderes reflexionaba acerca de esta problemática y decía, le comento que yo en joven viví una situación de explotación laboral, pero no tenía información de que era un delito, ¿no? A él le ofrecieron un trabajo donde supuestamente iba a recibir un buen salario, pero resulta que cuando era un taller de costura, cuando lo llevaron al taller de costura, resulta que tenía que trabajar bastantes horas y que, por supuesto, el salario que recibía no correspondía al esfuerzo, a las horas de trabajo que desarrollaba esta persona, ¿no? Entonces, la explotación laboral es una de las finalidades de la trata. Otra de las que lamentablemente se dan de manera más frecuente en nuestro país es la explotación sexual comercial, ¿no? Y esto se da cuando la persona es obligada a satisfacer sexualmente a otra a cambio de un pago en dinero o en especie. Las que son principalmente víctimas son mujeres, ¿no? Vamos a ver más adelante también los datos estadísticos en el caso de nuestro país, donde sobre todo adolescentes y jóvenes son víctimas de este tipo de finalidad. ¿Cuáles son las otras finalidades que en algunos casos están naturalizadas en nuestro contexto? La servidumbre costumbrista. ¿Cuál es la servidumbre costumbrista? La característica de este tipo de finalidad es cuando una persona es explotada por otra y se encubre como una práctica costumbrista o tradicional. Lo que mencionaba al inicio, ¿no? Lo que se conoce como padrinazgo, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice voy a enviar a mi hijo con su padrino porque el padrino se ha comprometido, por ejemplo, a hacer estudiar al niño o niña adolescente y le va a comprar ropa y demás, ¿no? Y normalmente no se identifica esta práctica como un delito, ¿no? Entonces, como lo mencionaba también al inicio, nos ha sucedido que en los talleres, por ejemplo, en las comunidades, en los municipios, vemos que esta es una práctica muy común, ¿no? En algunas zonas de nuestro país, ¿no? Pero tenemos que conocer que esta práctica es una finalidad de la trata de personas. Otra de las finalidades es la guarda o adopción ilegal, ¿no? Cuando, por ejemplo, una familia acoge de manera ilegal a un niño o niña adolescente. Muchas veces sucede que, o nos ha sucedido que cuando abordamos este tema, muchas personas nos dicen, yo no sabía, yo, por ejemplo, estaba acogiendo a mi sobrino y demás, pero bueno, yo no tenemos documentos, ¿no? Para tener al niño en guarda, ¿no? Entonces se tiene que conocer que la guarda o adopción ilegal también es una finalidad de la trata de personas. ¿Cuáles son las otras finalidades que más se dan en nuestro país? El matrimonio servil es una de las finalidades que lamentablemente, y ahora con el tema de la pospandemia, en el trabajo, por ejemplo, con las defensorías de la niñez y adolescencia, en el caso, por ejemplo, de los municipios de la zona de la Chiquitanía,
es una de las finalidades que lamentablemente ha estado de manera creciente. ¿Cuál es la característica de este tipo de delito? Es que la explotación se da de manera laboral o sexual de un miembro de la pareja, sea esta casada o en concubinato, e implica situaciones de aislamiento excesivo. Por ejemplo, ahora lo que nos comentaban con el tema de la pandemia es que muchas adolescentes, jóvenes, han sido en algunos casos, y con la autorización de la familia, de padres y madres, que aceptan, por ejemplo, que su hija esté de novia o en concubinato con una persona mayor que le va a garantizar, eso indican, un ingreso, ¿no? O que le va a garantizar que va a tener una casa, que va a tener comida, que va a tener ropa, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta es una práctica que con el tema de la pandemia en algunos casos se ha incrementado y va a ser importante, y lo vamos a ver seguramente al final del conversatorio, que hay algunos desafíos, ¿no? Para poder investigar de qué manera este delito, estas finalidades con la pandemia se han visto incrementadas, ¿no? Ya han generado impactos sobre todo en la vida de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Otra de las finalidades que también más se dan en nuestro país es la mendicidad forzada. ¿Y de qué se trata esta finalidad? Es cuando se incita a una niña, niño o adolescente o persona adulta a pedir dinero, ¿no? En favor de una tercera persona. Lamentablemente, por ejemplo, en el caso de esta finalidad, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Santa Cruz, es frecuente ver a niñas y niños en las rotondas, que en algunos casos, de acuerdo a un estudio que hacían hace algunos años, se conocía que son niños y niñas que viven en situación de violencia, que en muchos casos provienen de algunas comunidades y vienen a la ciudad. Entonces son captadas por estas personas que les dan alimento o en algunos casos algo de dinero, y son obligados los niños a pedir limosnas y demás, ¿no? Entonces, la mendicidad forzada es una finalidad que más se da también en nuestro país. Bueno, a continuación, un tema que es importante también abordarlo son las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de que se dé este tipo de delito en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestro municipio? Y es lamentablemente una problemática que no solo afecta a nuestro país, sino también a nuestra región y al mundo. ¿Cuáles son las consecuencias de la trata de personas? Acá podemos identificar algunas, las consecuencias sociales, que por ejemplo se da una desintegración familiar, se da la deserción escolar de aquellas niñas, adolescentes y jóvenes que han sido captadas, se da el riesgo de la revictimización, que quiere decir, por ejemplo, la adolescente joven que busca salir de esa situación y en algunos casos, por ejemplo, los sistemas de protección no funcionan de manera adecuada. Por ejemplo, tener las casas de acogida especializadas para poder atender y dar la protección a las víctimas de trata de personas, ¿no? Las consecuencias físicas también, en este caso, se dan los embarazos no deseados, abortos forzados, enfermedades de transmisión sexual, y bueno, son consecuencias que sobre todo afectan a niñas y adolescentes que son víctimas de este tipo de delitos. Y las consecuencias psicológicas, que como lo podemos ver en la presentación, están los trastornos psicológicos, alcoholismo, drogadicción, como podíamos ver al inicio. En algunos casos se genera, por ejemplo, esta generación de adicciones que sucede que a las víctimas, en este caso, son obligadas al consumo de drogas y alcohol con la finalidad de tenerlas en una situación de explotación, ¿no? Entonces, esas son sobre todo las consecuencias que genera este tipo de delitos. Bueno, a continuación, bueno, en esta primera parte lo que hicimos fue hacer como una puntualización acerca de las características del delito, cuáles son las finalidades que más se dan en nuestro país, cuáles son las características o cuáles son los pasos para que se dé la trata de personas, y a continuación quería compartir
algunas experiencias en el abordaje de este tipo de delitos, sobre todo en el ámbito de la prevención. Bueno, acá estoy, creo que en la presentación no está completa, le podemos dar un clic más para que aparezca, exacto, muy bien. Entonces, acá vamos a ver algunas experiencias, sobre todo centradas en la prevención, ¿no? Mencionarles que como plan internacional, en el marco del proyecto Camino a Casa, fase 2, hemos desarrollado diferentes materiales y recursos que nos permiten trabajar esta temática, ¿no? Acá, en principio, podemos ver algunos materiales didácticos que han sido desarrollados en la fase 1 del proyecto. Tenemos la guía metodológica, tenemos el libro de cuentos para trabajar con niñas, niños, adolescentes, y también tenemos un material destinado a trabajar con líderes comunitarios, sobre todo a fortalecer el sistema de protección comunitario para que también sea un brazo en el sistema de protección municipal y comunitario y que permita abordar esta problemática, ¿no? Entonces, acá estamos compartiendo y también lo podemos compartir ahí en comentarios en la página para que quienes deseen acceder a estos materiales lo puedan hacer, la guía metodológica que es para trabajar esta temática con las y los adolescentes, porque como hemos visto, quienes más vulnerables son adolescentes y jóvenes, ¿no? Entonces, este material está orientado a trabajar con adolescentes y jóvenes del nivel secundario. Tenemos el libro de cuentos, y el libro de cuentos es importante compartir de que ha sido construido con las y los docentes de los municipios de Ascensión de Guarayos y de Camargo. Entonces, son los cuentos e historias que los docentes han producido para poder reflexionar, para poder trabajar con los niños y las niñas y poder abordar esta temática. Y finalmente está la cartilla de liderazgo comunitario, que está orientada a fortalecer, por ejemplo, el liderazgo de promotoras comunitarias del sistema comunitario de protección. A continuación también está algunas fotitos del trabajo que se ha realizado y que se realiza en el marco del proyecto, en el caso de Santa Cruz y de Tarija, con autoridades municipales. Mencionarles que en el marco del proyecto trabajamos con autoridades como las defensorías, la fiscalía y demás. Ahí tenemos algunas fotitos de un evento reciente del Encuentro Departamental de Defensorías que como proyecto apoyamos con la facilitación del abordaje de género en el delito de trata de personas, ¿no? Entonces, abordar cómo en las defensorías, por ejemplo, se puede aplicar la ley 1173 para el sistema de protección para víctimas, que esto es importantísimo. Así que en el marco del proyecto trabajamos con todas estas actividades orientadas a prevenir este tipo de delitos, ¿no? También tenemos, y lo estamos viendo en la presentación, el trabajo con las y los docentes, un curso especializado que hemos realizado con los docentes, también como actores importantes en el caso, por ejemplo, concreto del municipio de Ascensión de Guarayos, donde las asociaciones de transporte de motos son actores clave porque son quienes conocen la dinámica del municipio, de la comunidad. Entonces, con ellos hemos trabajado también fortaleciendo sus capacidades y haciéndolos aliados y aliadas en la lucha contra la trata, ¿no? Y esto de manera articulada con las redes de jóvenes, con las redes de promotoras comunitarias, para comprometer a las autoridades como la Defensoría, la Policía, por ejemplo, que participó en estos procesos de capacitación, en los eventos de movilización, para prevenir esta problemática en las comunidades y municipios donde interviene el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un videíto, pero no sé si va a poder salir, si le damos en la... a ver si se puede... en la penúltima presentación. Bueno, de todas maneras, esa era la información de manera muy resumida que quería compartirles. En principio, identificar las características de cada uno de los delitos de la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, de los delitos conexos,
y las finalidades que más se dan en nuestro país, ¿no? Y a continuación compartir algunas experiencias del trabajo desde Plan Internacional en el marco del proyecto Camino a Casa, ¿no? Que trabajamos con 3 actores que son las sujetas y sujetos de derecho, que en este caso son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con corresponsables de derecho, que son docentes, juntas escolares, directores, directoras de unidades educativas, y con garantes de derecho, que en este caso son funcionarias y funcionarios de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, del Ministerio Público, de la Fiscalía, con jueces también, así que, bueno, esa es la experiencia que tenemos de trabajo y de articulación en la implementación de acciones orientadas a la prevención de este delito en las zonas de cobertura, ¿no? Entonces, esa es la presentación de manera muy resumida. Muchísimas gracias, Cecilia, por tan enriquecedora presentación. Ha sido la participación de Cecilia Gamboa Garbizú. Ella es técnico en el plan internacional. Ella opera desde el departamento de Santa Cruz y la presentación, esta explicación que hemos tenido con Cecilia, pues nos ha permitido conocer principalmente las etapas que tiene la trata de personas, ¿no? Pero también nos ha permitido analizar y conocer cuáles son los delitos que están conexos también a esta problemática que cada vez se hace más compleja. Y ha sido interesante también conocer y analizar un poco ya desde lo que hemos escuchado cada uno, hacer una reflexión personal de cómo es que se han ido o se están configurando algunas experiencias de prevención en el departamento de Santa Cruz, en diferentes municipios, y esto ha permitido ver también cómo es que estas experiencias de trabajo permiten que se puedan tejer una serie de redes comunitarias que por un lado trabajan el tema de la prevención y la protección también, pero que están vinculados muy de cerca toda la dinámica de los sistemas de protección, en este caso de las víctimas de trata y tráfico de personas. Estamos monitoreando a ver si tenemos alguna participación o alguna intervención, y creo que ha sido el tiempo también que se ha cumplido contigo, Cecilia, ha sido muy importante. Por ahora creo que no hay intervenciones, seguramente van a aparecer en el camino, y esperamos que de pronto podamos ver y escucharte un ratito más adelante en el evento, Cecilia. Muchas gracias. Gracias, Fernando, y bueno, quedo atenta a las preguntas al finalizar la presentación. Perfecto. Gracias, Cecilia. Entonces, debemos continuar con este conversatorio, con este evento que hemos preparado desde la Defensoría del Pueblo, desde la Unidad de Promoción y Educación, en el marco del programa de Defensores Voluntarios, un programa que tiene una cobertura en los 9 departamentos del país y en más de una veintena de municipios que estamos trabajando también en esta gestión. Y mensualmente realizamos una serie de eh, actividades con estas características que después están acompañadas por una actividad de promoción. Pero ahora no debemos desenfocarnos del objetivo de esta noche, y lo que tenemos que hacer ahora es dar paso a Daniel Siles. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Yo voy a presentarles a nuestro segundo invitado. Él es Daniel Walter Siles Herrera, un gran activista en derechos humanos con especialidad en enfoque en trata de personas y delitos conexos. Él también es artista escénico, profesional experto en el abordaje de la trata de personas y ex coordinador de la Red Departamental contra la Trata, y fundador y miembro de varios espacios de articulación interinstitucional como colectivos, organizaciones, redes municipales, la Red Departamental de Tarija, por ejemplo, y la Red contra la Trata de Personas
tráfico ilícito de migrantes y de delitos conexos que tienen una envergadura pues de carácter nacional. Actualmente es coordinador del proyecto Camino a Casa en la fase 2, también en el Plan Internacional Bolivia, pues nos sentimos complacidos de que esta noche tengamos la presencia institucional de Plan Internacional, ¿no? Y finalmente decirles que pues Daniel es un feliz padre de una niña y es quien ella le motiva a seguir caminando por este mismo rumbo. Así que el tiempo es tuyo, querido Daniel. Muy buenas noches. Estamos atentos a escuchar todo lo que has preparado para nosotros esta noche. Muchas gracias, estimado Fernando, y pues el agradecido soy yo y a nombre de Emma Donlan, directora del país de Plan Internacional en Bolivia, pues el agradecimiento es de todos nosotros que estamos como felices de compartir, estamos como consideramos estratégicos este tipo de espacios que podemos compartir información. Yo les voy a empezar a compartir unas diapositivas, entonces si se puede ver, me van a confirmar en todo caso. Y continuando con lo que mencionaba Cecilia, ¿no? Que me precedía, también un saludo a Cecilia y Nelson, con quienes vamos a compartir el día de hoy. Nosotros hemos identificado en la parte sur del país, desde el trabajo que lleva adelante Plan Internacional, no sé si se puede ver las diapositivas, si estamos bien. Perfectamente. Genial. Entonces, bueno, nosotros hemos identificado rutas de la trata en el sur del país que con toda certeza se repiten en otras zonas fronterizas, en otras zonas urbanas, rurales, interprovinciales a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Es un ejemplo simplemente de lo que viene sucediendo, pero el enfoque específico y lo que vamos a mostrar es la zona geográficamente del sur del país. Entonces tenemos áreas interprovinciales que son básicamente municipios del interior del país con conexión entre provincias, tenemos áreas fronterizas. En el caso de Argentina y Paraguay, que son las fronteras que tenemos acá, las ciudades de Villazón, Bermejo, Yacuiba y Villamontes son aquellas que se han identificado como frontera con estos países que acabo de mencionar. Sin embargo, nosotros hemos encontrado mucho más todavía, como por ejemplo los municipios de Yunchara, de Patcaya, de Caraparí, de otros que no son considerados de frontera en los datos, tal vez para instituciones estatales, para otras instituciones. Es bastante complicado enfrentarnos a esto, ya que cuando vamos hasta las comunidades que son de estos municipios, nos encontramos con una frontera totalmente abierta y con la posibilidad de que pueda suceder pues cualquier tipo de delito, ¿no? Por ejemplo, esto les voy a mostrar que simplemente ha sido una captura de lo que nosotros podemos encontrar, podemos buscar en el Google Maps, que es una aplicación dispuesta para todo tipo de móviles o en computadoras, ¿no? Esta es la zona del municipio de Yunchara, que está justo alrededor de la cordillera de Sama, ¿no? Pasando la cordillera de Sama, así que seguramente todos pueden encontrar y ustedes ven las flechas de color amarillo, donde nos va a indicar la línea de frontera con la ciudad, con la República Argentina, ¿no? Tenemos a un costado, por ejemplo, La Quiaca, que está por la parte argentina, y Villazón en la parte boliviana. Pero las otras comunidades que están de la zona de la comunidad de Guayajara, por ejemplo, comunidad de La Falda, un sinfín de comunidades pequeñas que nos han mostrado que está en un espacio totalmente desprotegido, que está con la posibilidad de llevar no solamente contrabando, que es lo que más sucede, sino también con la posibilidad de llevar personas, no sé, hay una gran, un abanico de oportunidades para quienes quieren incumplir las reglas y más bien vulnerar derechos. Yo creo que ahí tenemos una gran posibilidad. Ustedes pueden ver en el mapa que nosotros hemos extraído
que según Google Maps se tarda desde Tarija hasta Yunchara 2 horas aproximadamente. Si nosotros queremos continuar desde Yunchara hasta La Quiaca, van a tardar casi 4 horas, según lo que nos indica esta aplicación. Pero tenemos mucho más, porque ahí en todo el trayecto de la frontera se encuentran un montón de comunidades, ¿no? Y nos hemos hecho las capturas ahí desde la visión satelital que nos ofrece Google Maps. Ustedes pueden ver pampas, básicamente, que son pampas abiertas, que los padres, las madres de familia con quienes trabajamos nos han comentado, pues, que hay vehículos que pasan estos lugares, estos sectores, y no tienen ningún tipo de protección o no tienen ningún tipo de soporte respecto a esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es brindar información, compartir esta información y dar las herramientas que precisamente Cecilia mencionaba hace un momento a adolescentes, a jóvenes, a padres, a madres de familia, porque ellos acaban siendo los más preocupados y preocupadas. Patcaya, por ejemplo, es otro municipio también del departamento de Tarija. Ustedes ven en el mapa, indica que va a tardar aproximadamente 40-45 minutos desde la ciudad de Tarija hasta la ciudad de Patcaya, que es la capital de ese municipio, y precisamente desde Patcaya hasta otra comunidad que se llama Mecoya, como ustedes pueden ver, va a tardar aproximadamente 1 hora a 1 hora y media. Este tiene el camino más largo, hay otro camino más corto también. Y de Mecoya a la frontera, ustedes se dan cuenta que la distancia es muy pequeña. Y es más, para pasar al siguiente pueblito que nos comentaban precisamente los comunarios, el siguiente pueblito se llama Mecoyita, en todo caso, hablando con el acento argentino, y es lo que nos comenta, es decir, está a 4 minutos según indica esta aplicación. No es algo que nosotros solamente hayamos observado, sino que hemos recurrido a esta aplicación conocida por todo el mundo y a la que todos podemos acceder, y podemos ver que hay pasos de frontera incluso identificados por esta aplicación que son de libre acceso, es decir, no tenemos un puesto fronterizo, no tenemos control de aduanas, es bastante complejo. Ellos nos dicen que en las noches hay movilidades. Esto seguramente también sucede en la frontera con Perú, seguramente sucede en la frontera con Brasil, por allá por Cobija, por Corumbá, por Guayaramerín, ¿no? Que tiene igual, en Guayaramerín nos comentaban que tiene igual al frente una comunidad de nombre muy parecido, realmente no puedo acordarme en este momento, pero se parece mucho, ¿no? Es la misma situación. Y bueno, por otra comunidad también llamada Los Toldos, también hay paso, también hay camino, y eso podemos continuar identificando, ¿no? El Puente, por ejemplo, es un municipio de frontera de departamento, más bien, interdepartamental, interprovincial, y sucede exactamente lo mismo. Lo que nosotros hemos encontrado acá es que no hay control de permisos de viaje, ¿no? No se llenan los formularios, tal vez no se controlan, y no sucede solamente en estos municipios, es en todo el trayecto. Seguramente quienes nos están escuchando y viendo han podido también conocer una noticia reciente de dos menores de edad de origen argentino que han sido reportadas como desaparecidas y finalmente han sido encontradas en la ciudad de Santa Cruz. Más me parece muy bien que las hayan rescatado y en este momento pues puedan retornar a su familia. Lo que más nos preocupa en esta situación es el hecho de que hayan pasado una frontera internacional, haya pasado una frontera interdepartamental, interprovincial, todo el trayecto para llegar a la ciudad de Santa Cruz sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de control. Cuando hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, hablamos también de las estadísticas que nos van a presentar seguramente Nelson en un momento, donde ya por experiencia de anteriores años sabemos que mujeres y niñas son las mayores, la población de mayor vulnerabilidad, ¿no? La mayor cantidad de víctimas de trata son mujeres y niñas.
Para poner este ejemplo que mencionaba de Argentina, pues está acá Bermejo. ¿Cómo llegamos a Bermejo? Según esta aplicación se tarda 3 horas y un poco más para llegar desde Tarija hasta Bermejo, hasta la ciudad de Bermejo, que queda exactamente en la frontera. Ustedes pueden ver lo que nos ofrece esta aplicación, donde oficialmente tendría que ir por todo este paso dando una vuelta hacia el puente internacional, aquellos que conocen la salida hacia Argentina por Bermejo, pero nosotros conocemos y la población de Bermejo también conoce que el paso más frecuente es este que está señalado con las flechas, que es el lugar de las chalanas, ¿no? Ahí pueden tener una visión satelital de lo que es el río Bermejo y el lugar por donde pasan las chalanas, que es el río básicamente. Pasan otras balsas llamadas los gomones, que están hechas a base de llantas infladas, por los cuales pasan a veces contrabando, a veces, bueno, no se sabe en realidad lo que pasa, porque es un acto totalmente ilegal. Pero esto sucede, como ustedes pueden ver en esta captura, ahí están los vehículos que van a transportar personas, mercadería y otras cosas de una frontera a la otra, ¿no? De un país al otro. Sí, seguramente acá pueden ustedes saber que hay un puesto migratorio. Pero en la siguiente diapositiva, como muestran las flechas, hay un camino incluso que nos muestra por dónde se van las personas que no van a cumplir esta norma migratoria de realizar el trámite, firmarlo, entregar los papeles como corresponden y hacer todo lo que corresponde, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver este paso ilegal que es totalmente visible para Google Maps y para todas las personas y que peor todavía han estado sucediendo en este tiempo de pandemia. Lo mismo sucede en el caso de Yacuiba. Según esta aplicación dice que tarda 5 horas y media para llegar a la ciudad de Yacuiba desde Tarija y ya es la ciudad de Yacuiba frente a Salvador Maza. Las menores de edad, las niñas de las cuales les acabo de hablar, en el caso de que han sido reportadas como desaparecidas y encontradas en la ciudad de Santa Cruz, precisamente han sido reportadas desde Salvador Maza, que es la ciudad al frente de Yacuiba, que pertenece a la República Argentina. Y ustedes en el mapa que tienen en pantalla pueden ver que se tarda 13 minutos según lo que indica el camino oficial. Quienes también conocen la ciudad de Yacuiba pueden saber que no es el único paso y que más bien hay otro que es mucho más frecuente para evadir estos puestos migratorios, ¿no? Bueno, yo comparto esta información, pero no con el ánimo de invitarles a seguir esta ruta, sino más bien para mostrarles el alto riesgo que tenemos para con nuestras niñas, niños y adolescentes, que son la población más vulnerable para esta situación, que podría darse un caso de trata de personas o podría también tener una situación de tráfico de personas añadido a la trata. No sé, hay una infinidad de posibilidades de delitos, pero los que abordamos ahora realmente son un alto riesgo. La trata de personas puede ser, como decía Cecilia, dentro del país, afuera del país, esto no tiene ningún tipo de límites. Donde dice Parque Héroes del Chaco, nosotros hemos hecho un acercamiento y como pueden observar, también hay un paso que hasta el mapa puede mostrarnos con toda claridad y por el cual no hay ningún puesto migratorio, no hay ningún tipo de control y más bien representa más que todo un riesgo para los ciudadanos bolivianos, argentinos, argentinas también que están en este transcurso. El mayor ejemplo es este caso reciente y es solamente uno de ellos, de los muchos que han estado sucediendo, de personas menores de edad más que todo que son desaparecidas en Argentina, encontradas en Bolivia y viceversa. Lamentablemente no estamos alcanzando a cubrir toda esta zona, pero necesitamos brindar las herramientas correspondientes para que esto suceda. Lo mismo va a suceder en Villamontes, tenemos un paso fronterizo y pues es parte de lo que les quiero compartir como información, ¿no? Como información de todo esto que viene sucediendo.
A continuación, les quiero presentar también algo que nos ha preocupado. Sinceramente, ha sido una situación muy complicada. Si me permiten un segundito, vamos a poner esto en consideración. Ahí tenemos. No sé si pueden ver. Si me confirman, por favor. Positivo, se ve. Genial, muchas gracias, Fernando. Parte de la comunidad con la que trabajamos es, como les decía, padres, madres de familia, con servidores públicos también, con maestros y maestras, ¿no?, del sector educativo. Pero el enfoque principal de trabajo de plan internacional es el de niñas, niños y adolescentes, ¿no? También con algunos jóvenes. Cuando hemos mostrado esta situación de la trata de personas, hemos mostrado un poco de las estadísticas, hemos compartido información de cómo se lleva adelante el delito, las formas de captación que mencionaba hace un momento Cecilia. Ellas y ellos, en especial ellas, adolescentes, nos han compartido mensajes que les han llegado a sus propios celulares, a sus propios móviles, a sus cuentas de redes sociales. Y ahí hemos preguntado, ¿qué redes sociales utilizan? Pues hay una infinidad, en su mayoría Facebook, WhatsApp, como ustedes pueden ver acá, TikTok, Snapchat, hay una infinidad, sinceramente. Pero, ¿qué tipo de mensajes les llegaban? Porque cuando hablábamos de que una de las principales formas de captación eran las redes sociales, nos decían sí. De hecho, a mí me llegó un mensaje de oferta de trabajo indicando que me van a pagar muy bien y que va a ser como un trabajo muy sencillo. Entonces, hemos indagado un poco más, nos han compartido estas capturas que han encontrado en el Facebook, en grupos como por ejemplo la bolsita de trabajo, ¿no? Se necesita personas que no tengan experiencia para ganar un buen dinero. Ustedes pueden ver en las columnas de la derecha una conversación que precisamente habla, en pocas palabras y para resumir, de una oferta de intercambio de relaciones sexuales por dinero. Es una forma de promover la prostitución ajena. Pero esto es peor todavía porque estamos hablando de una persona menor de edad, ¿no? Simplemente por observar lo que dice el texto, nos damos cuenta muy rápidamente que es una persona menor de edad y estaríamos hablando de violencia sexual comercial. Además, es un delito conexo a la trata. Estaríamos hablando de que se agrava por el tema de la edad, que es, no sé, se puede hablar muchísimo, pero lo que sí identificamos que es una situación de vulnerabilidad. Es una oferta para caer en una situación de trata de personas, en la vulneración de sus derechos, aprovechando este estado de vulnerabilidad económica, puede ser, o en otros casos emocional, no sé, ¿no? Cada tipo de víctima es diferente, pero claro que sí, los tratantes están buscando la forma de aprovechar esta situación y este es un claro ejemplo que nosotros hemos identificado. Estos son capturas que nos han enviado precisamente, que es lo que les sucede, es lo que les está llegando a sus teléfonos. Ustedes pueden ver en la columna del medio de esta diapositiva, por ejemplo, dice, hola preciosa, ¿cómo estás? Amiga, ¿no desearías ayuda económica? Es una propuesta de ayuda económica. Absolutamente sabemos a lo que nos estamos enfrentando nosotros que estamos trabajando de este lado de la situación, del delito, ¿no? Que estamos generando prevención, que estamos identificando delitos, que estamos identificando posibles víctimas y demás. Pero, ¿qué sucede con las personas que están del otro lado, que están recibiendo estos mensajes y que tal vez les hace falta dinero en la casa o tienen algún tipo de problemas, tienen violencia intrafamiliar? No sé decir la infinidad de problemas que hay en las familias, pero que sí generan vulnerabilidad. Como ustedes pueden ver, acá hay estas capturas que nos muestran cómo ofrecen este tipo de intercambios en diferentes formas, ¿no? Textos, muchísimos, ofrecen acá $500, en el otro lado es muy explícito. Si ustedes pueden ver, tengo casi 15 años, está hablando una persona de 14 años
que está, a la cual están ofreciendo este tipo de intercambio, ¿no? Acá también, en respuesta a una historia, indica, le ofrece 300 bolivianos, la otra le ofrece 1000 bolivianos por una hora. Esto está más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Añadido a esto, les pongo a consideración las últimas diapositivas que les había expuesto, las rutas de la trata. ¿Cuánto tarda una persona en llevarse a otra hasta Argentina, para llevarse hasta Santa Cruz, hasta La Paz? Si es de alguna comunidad rural, ¿cuánto tarda en llegar hasta Tarija? O estamos hablando solamente del sur. ¿Qué pasa con Beni, con Pando, con Santa Cruz, con La Paz, con Cochabamba? Por ejemplo, Cecilia mencionaba el trabajo de ascensión de Guarayos. ¿Cuánto tarda de ascensión de Guarayos a otras comunidades o viceversa? Lugares de explotación sexual hay muchísimos. Nosotros hemos identificado que estos anuncios de ofrecimientos, ¿no? De intercambio de dinero por, pues, llamémosle, entre comillas, servicios sexuales, pero que es una explotación sexual concretamente, no son las personas que van a consumir, sino más bien son intermediarios que lo que hacen es generar una demanda y generar una oferta para que se puedan beneficiar de este intermedio. Realmente es preocupante, son muchos mensajes que podemos encontrar de manera libre, ¿no? En el internet, en Facebook, en otras redes también. A los grupos de WhatsApp se envían este tipo de mensajes y es algo realmente escalofriante saber que las ofertas están tan cerca, tan libres, sin ningún tipo de restricción ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, eso lo pongo a consideración, realmente ha sido súper importante. Nosotros hemos generado muchos mensajes de prevención que los vamos a compartir, por supuesto, para quienes tengan interés, donde hablamos acerca de estas situaciones, de tener tal vez situaciones donde en las redes sociales no vamos a compartir nuestra información personal, no vamos a generar como exceso de amigos solamente por la intención de ser popular y aceptar a personas que no conocemos, que no vamos a tener confianza plena en alguien que no hemos conocido y que aceptamos tal vez alguna cita, algún tipo de regalos, y tenemos que reflexionar si tenemos una oferta de trabajo, comentarle a alguien de confianza, saber cómo esta privacidad, si bien cada uno tiene la privacidad, en el caso de personas desconocidas, podemos dar información, pero a nuestra familia no le estamos compartiendo dónde estamos yendo o con quién o a qué vamos a ir, y realmente podríamos estar en un riesgo enorme, un riesgo fatal. Para cerrar, quisiera compartirles un video de un experimento que hemos hecho precisamente en el marco de Camino a Casa junto a Plan Internacional y otras instituciones. Este video que les voy a compartir a continuación es realizado en la ciudad de Tarija. Quienes están de Tarija o quienes conocen Tarija, ¿qué tan fácil van a poder identificar el lugar precisamente donde ha sido realizado este trabajo? Por favor, si es que hay algún problema con el audio, les pido que me puedan indicar para solucionarlo de inmediato. Voy a proceder a compartir y me indican en todo caso si está sucediendo bien o tenemos que solucionar. ¿Una red de trata es captar jóvenes? Hoy vamos a averiguarlo. Hicimos este experimento social para registrar. Estimado Fernando, no sé si se escucha bien. Sí, se escucha bien, comienza a correr bien el video y ya con los segunditos ya comienza la transmisión en Facebook, hermano. Así que estamos muy bien. Genial. Entonces lo pongo, por favor, para que puedan todos observar este trabajo. Como decía, ha sido realizado en Tarija y nos muestra un resumen de todo lo que hemos venido hablando y que también nos ha servido para entender si esto puede suceder en nuestros contextos, cómo reaccionan las personas a algo que podría darse como una situación de captación para fines de trata
y cómo también podemos protegernos, qué tan alto es el nivel de riesgo en el que estamos. Les dejo entonces con este video. ¿Qué tan fácil para una red de trata es captar a jóvenes? Hoy vamos a averiguarlo. Hicimos este experimento social para registrar audiovisualmente las conductas y respuestas de jóvenes en 2 puntos estratégicos de la ciudad. ¿Puedes robar 2 minutitos de su tiempo? Es la fachada de una red de trata que se hace pasar por una agencia de viajes que opera en Bolivia, Argentina y Perú, con sede en Buenos Aires y una representación en Tarija. El primer punto es el Parque Bolívar, en el centro. Ciudad. Es día de feria. Preparamos nuestras cámaras de forma discreta y esperamos solamente un par de minutos. Nosotros somos una empresa que se llama Now Travel. Te voy dando este panfletito. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros te ayudamos a que tú trabajes, disfrutes y también puedas viajar. Lo que nosotros hacemos es mandar gente de nuestro departamento. Igual llega gente de otros países aquí a Tarija esta vacación, quiera ganar algún tipo de ingreso extra y te pagamos $150 la semana. Los supuestos captadores instalan de manera temporal su material persuasivo en el lugar estratégico. Estamos buscando gente joven con el perfil de ustedes más o menos. No sé si les interesaría para poder captar sus datos. Esa es la información que tenemos. Trabajaríamos como guía turística, ¿sí? ¿Ustedes deciden el destino? Ay, seríamos capaces. ¿Por cuánto tiempo? A los más interesados se los agenda con sus datos personales. Son conducidos a un vehículo, el cual supuestamente los llevará a la oficina de la empresa para explicarles la forma de proceder. ¿Nos acompañas entonces? Sí, te voy a dar esto para que puedas tenerlo de todas maneras y vamos. No, verdad, por el momento no. Vamos a ir a un lado y volvemos. Realmente es una excelente oportunidad. Tengo que hablar con mis padres y si vuelven, hagan todo, nosotros los llevamos directamente a la oficina. ¿Cómo te llamas? Mariel. Mariel, ¿y tú? Él. Has vuelto, qué bien. Me gustaría mostrarte en la oficina. Está aquí a 2 cuadritas. ¿No está lejos? ¿No? Ya, pues. ¿Sí? Sí, pues ya. Nuestro segundo punto es el mercado campesino, sobre una de sus arterias concurridas por muchos peatones. Algunos extraños se asoman. Otra vez comienza la función. No sé si te interesaría. Todavía bien. ¿No? ¿Sí? ¿Seguro? Viajar, trabajar y disfrutar. ¿Les gustaría algo así? Sí. ¿Sí? No sé si quisieran acompañarme para poderles dar más información, ¿les parece? ¿Sí? ¿Cuáles son sus nombres? Brenda. Nicole y Brenda, ya. Bueno, acompáñenme para... ¿Te interesaría? Porque, ¿sabes qué? Tengo aquí las oficinas. ¿Me acompañas? Ya, vamos. A pocos metros del lugar está nuestra oficial de policía, quien les comenta sobre el peligro que hubiese vivido si esto fuera real. Buenos días, señorita. ¿Sabes por qué estamos con un agente de la FELCE? ¿No? Actualmente, muchos adolescentes y jóvenes demuestran mayor situación de vulnerabilidad para caer de manera tan simple por situaciones económicas, familiares, afectivas y por las limitaciones de acceso a una educación e información. La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Utiliza lo aprendido para educar a tu familia y a tus amigos. Infórmate, comunica, denuncia. Es difícil aceptar que eres una víctima. Yo tengo una hija. No volverla a ver. No sabía qué hacer. Tal vez no hubiese ido tan lejos. Ir por plata porque está haciendo a trabajar y vas a ganar mucho dinero y darle cosas mejores a ella. Como que la distancia está cerquita, 1, 2, 3 casillas dentro de todo eso vino. Y a veces uno porque no conoce y tiene las ganas de conocer o quizás quiere experimentar otras cosas, acepta. Que si hubiera sido real, no sé en qué situación hubiera puesto. Sería muy lamentable. Sí. La necesidad a uno le hace aceptar. La necesidad es desesperante no poder saber cómo va a reaccionar tu familia. Para mayor información, conéctate con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, División de Trata y Tráfico de Personas. Hagamos un trato. Denuncia la trata. Bueno, espero que se haya podido ver bien todo este video y que nos ha mostrado, como decía hace un momento, un resumen, ¿no? Una realidad realmente impactante. Tal vez puedo mostrarles el final.
Ustedes pueden ver, no sé si se sigue viendo esto en pantalla. Sí, sí, adelante, Ok, Daniel, sí. muchas gracias. En la parte superior derecha ustedes van a ver el logo de Asafavit. Esta es una asociación de apoyo a familiares de víctimas de trata y tráfico de personas y delitos conexos. Esta asociación está compuesta por familias de todo el país que han perdido a sus familiares, a sus hijas, en especial mujeres jóvenes y adolescentes. Y que en situaciones como, por ejemplo, salió del trabajo, iba hacia la casa, fue a la tienda, no sé, una infinidad de historias que al final lo que ha logrado es que hayan desaparecido estas personas y probablemente estén en una situación de trata de personas, ¿no? Esto lo indica debido a las investigaciones que realizan las familias, las instituciones que corresponde trabajar este detalle, pero lo que sí nos deja realmente alarmados es lo que ha pasado, es decir, hay víctimas, estamos hablando de no solamente números, sino familias que pues están sufriendo porque no tienen a sus hijas e hijos, a veces los encuentran, a veces no, a veces nunca pierden la esperanza. Bueno, es una situación realmente trágica. Pero esta asociación también trabaja de la mejor manera para no solamente buscar a sus familiares, sino colaborar con otras familias que han perdido a sus hijas e hijos, madres a veces, ¿no? Hay tantas historias. También esto ha sido coordinado con la policía, con las instituciones que trabajan la temática, con la universidad, en el caso acá del sur del país, y con el Consejo Departamental contra la Trata. Tenemos ya, llegando al final de esta presentación, tenemos una pregunta que nos llega desde La Paz. Dice, sobre el uso de redes sociales como medio de captación de víctimas, ¿cree usted prudente que se regule o monitoree las redes sociales con el afán de prevenir la trata y el tráfico de personas y otros delitos? ¿Será posible? Muchas gracias por la pregunta que nos hacen. Precisamente consideramos que los delitos podrían llamarse cibernéticos, que podrían identificarse como delitos digitales que vienen pues de esta transición hacia lo virtual, hacia las redes sociales, justo lo que estamos hablando. Y nosotros como país, cuando buscamos este tipo de normativa, pues no la encontramos porque no tenemos, no está incluida en ninguna de nuestras normas hablar acerca de, por ejemplo, captación, ¿no? Como alguien tiene la libertad de poner un anuncio de trabajo que puede ser un riesgo, que puede ser una oferta laboral falsa y que más bien es un medio de captación para trata de personas. Esto es inaudito que suceda, es tan práctico, tan sencillo, pero como pueden ver ustedes es lo que está sucediendo, ¿no? Hemos hecho ya las gestiones, hubo una apertura también desde las instancias que tienen esta responsabilidad y desde los espacios de sociedad civil, desde las redes municipales, en la que estamos fortaleciendo desde las redes departamentales y la red boliviana contra la trata, hemos hecho llegar nuestras sugerencias para que se incluyan este tipo de delitos como parte de la investigación policial, como parte del trabajo de la fiscalía, para que los jueces sepan cómo hacer, ¿no? Al momento de dictar una sentencia por un tipo de estos delitos que suceden a través de redes sociales, cómo se puede regular este aspecto. Hemos hecho ya pues las sugerencias, no solamente nosotros, sino otras instituciones también, porque han identificado este mismo vacío. Como un consejo personal que yo podría brindarles y del trabajo que venimos llevando adelante de ese plan internacional, es que padres, madres, tutores en las familias tienen que generar confianza en el entorno familiar y saber pues con quiénes están hablando nuestros hijos e hijas, con quiénes se están comunicando, qué les están ofreciendo, compartirles esta información. Si aquí hay muchos jóvenes que están viendo esta transmisión, pues compartir con sus padres, con otros, con sus primos, con sus hermanos, saber que hay posibilidades de riesgo al hablar de redes sociales
y una muestra ha sido pues el video, otra muestra ha sido las rutas que son tan prácticas de ser vulneradas, ¿no? Las fronteras son muy fáciles de ser vulneradas y podemos identificar muchas más situaciones, ¿no? Espero que esta información les haya servido y más bien estamos prestos a compartir más datos. Yo voy a estar atento también a lo que viene con nuestro colega Nelson, así que más bien agradecido por este espacio y pues un saludo. Eso sería mi presentación, estimado Fernando. De antemano, muchísimas gracias, querido Daniel. Ha sido una presentación completa. Revisamos desde la central también a ver qué otras impresiones o inquietudes tienen quienes están escuchando el conversatorio y pues solo recibimos elogios, ¿no? Y ambas presentaciones son completas, se está logrando, creo, el objetivo de poco a poco ir complejizando este tema, porque nítidamente los defensores voluntarios y muchas de las personas que nos están escuchando sin duda pues han podido y están pudiendo integrarse o meterse de a poquito en la piscina de lo que es esta problemática de la trata y tráfico de las personas. Pero yo quiero leer un comentario importante y dice, ¿no? Interesantes datos de un gran activista contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Daniel Siles. Gracias por el conversatorio a los organizadores. Gracias, Daniel, otra vez, también a nombre de los organizadores. Y ahora toca que continuemos. Ya estamos con los tiempos, pues creo que estamos muy bien. Ya estamos junto a Nelson, pero déjenme cerrar un poquito de qué es lo que hemos escuchado con Daniel, ¿no? Ha sido interesante la participación de Daniel porque creo que desde el sur del país, desde esa realidad tan compleja también que se vive en el sur de nuestro país, pues nos ha permitido hacer, si se quiere, un análisis acerca del rol que están jugando ahorita las tecnologías, la información, las llamadas TICs para lo que es el tema de la captación de la víctima, de víctimas de trata de personas, ¿no? Entonces, ha sido interesante ver todas esas rutas, esos caminos que de pronto son caminos a la vulnerabilidad, son caminos a que todos estos delitos conexos que hemos visto también con Cecilia en la primera presentación, pues tengan vía libre. Entonces, otra vez el agradecimiento a ti, querido Daniel, muchas gracias. Y ahora, sin más preámbulos, otra vez nos vamos con la tercera y última presentación de este conversatorio. Estamos junto a Juan Nelson Churqui Aquino. Nelson es un colega, con él trabajamos en la oficina de la Defensoría del Pueblo, pero él también es abogado de formación, ha realizado maestrías en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en Bolivia, y en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe en la Universidad Nacional de San Martín de la Argentina. Ha desarrollado también posgrados interesantes internacionales con la Universidad de La Sabana en Colombia, con la UNESCO en la Argentina y en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente está realizando una especialización en la Academia Interamericana de Derechos Humanos de México y también es importante comentarles que nuestro querido Nelson es un interesante escritor, ¿no? Él escribe de forma muy interesante, él ha ganado el séptimo concurso internacional de tesis sobre trata de personas en la categoría de maestría, organizado por la Cátedra Extraordinaria de Tratas de Personas de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es colaborador actualmente del Centro de Estudios de Políticas Internacionales CEPI de la Universidad de Buenos Aires. Además, ha participado como expositor en diferentes congresos, seminarios, eventos académicos y ha desarrollado el tema de la trata de personas y pues tiene unas responsabilidades específicas también en la oficina de la Defensoría del Pueblo con lo que es el trabajo con mujeres. Así que estimado Nelson, muy buenas noches. El tiempo es tuyo a partir de ahora. Bienvenido al conversatorio. Bueno, Fernando, muchas gracias. Un saludo cordial a Daniel, a Cecilia y a todos los compañeros y compañeras y compañeros nos están sintonizando en este momento, tanto por la plataforma como por la página del Facebook de la Defensoría. Bueno, no sé si podemos empezar con la presentación, cosa de que también mantengamos los tiempos que nos han dado para la exposición. No sé si me pudieras ayudar en esa parte, Fernando, por favor. Sí, enseguida va la presentación. Perfecto, bueno, bueno, hasta que Fernando nos dé una manito con esa parte, con la presentación, eh, la, la charla, la conversación que vamos a realizar el día de hoy, haciendo pie y utilizando la información que nos brindó Cecilia en la primera ponencia respecto a las características y las diferencias que existe tanto entre la trata de personas como el tráfico ilícito de inmigrantes y la realidad que se estaría dando, sobre todo en la particularidad del departamento de Tarija con la frontera argentina y esta situación de la captación que se está dando a los jóvenes. La ponencia, bueno, la presentación que voy a realizar en este caso la denominé de esta forma. ¿De qué trata? En pandemia. Lo que vamos a ver en estos próximos 15 minutos van a ser características y, bueno, un estado de situación a grosso modo que se tiene respecto al delito y las características y las llamadas de urgencia, por decirlo de esta forma, que nos están dando instituciones internacionales, tal el caso de la UNOS, ONU Mujeres, OIT y UNICEF, para la situación post-pandémica. Aunque ya tanto autoridades nacionales o internacionales nos hablaban de que ya para finales del 2021 íbamos a ingresar a retomar esa nueva normalidad. Tal parece que este problema de la pandemia se va a seguir. Nelson, Sí, 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 disculpe hermano, estamos teniendo al parecer problemas con la presentación, porque no ya. estoy pudiendo ponerlo en presentación completa. Hagamos una pausita o me permites ahí, por favor, un No, no, tiempito. tranquilo, tranquilo. Tú hasta que lo tengas solucionado, me avisas para que yo Perfecto. ya te empiece a decir, porque yo estoy haciendo una pequeña introducción respecto a los temas bueno, que vamos a tratar en estos próximos 14, 15, 13 minutos. Eh, Excelente, te aviso enseguida, hermano. Gracias. Adelante, Perfecto, Nelson. Gracias. perfecto. Bueno, como les decía, ya para la gestión 2022, técnicamente tendríamos que haber solucionado todo el problema de la vacunación y empezar con la nueva normalidad. Sin embargo, los deportes de estas instituciones internacionales nos tienen que llamar a la reflexión, sobre todo a las autoridades nacionales, porque no se está midiendo el delito en su real magnitud. Y bueno, eh, Daniel nos hablaba y si no me equivoco, la presentación, el video que hicieron, supongo que ha debido ser en una etapa prepandémica, porque bueno, no sabía mucha gente manejar el tema de los barbijos y todo lo demás. La situación con la que se está manejando y los datos que las instituciones internacionales nos están llamando a reflexionar es que en épocas normales la relación del delito era de 1 a 3. Por cada caso denunciado había por lo menos 2 a 3 casos no denunciados. Ahora bien, bajo la nueva situación de la pandemia, los datos nos indican que hay una diferencia de 1 a 6 o de 1 a 7. Estamos viendo que es casi el doble de la cantidad de denuncias que no se estarían denunciando, pero a la vez aquí hay un factor mucho, mucho más grave que llegaría a ser el tema de la voluntariedad de las víctimas para ingresar al circuito de explotación. Si bien en la trata de personas decimos que la voluntad
no vale al momento de hacer el análisis o al momento de hacer la investigación como tal. Los informes de estas instituciones nos indican que va a haber y hay mucha gente que a sabiendas que van a ser explotadas tanto laboralmente como sexualmente, van a ingresar a los círculos de la trata de personas. Bueno, Fernando me comunica que hay un problemita con el tema de las diapositivas, así que voy a avanzar ya con la presentación, cosa de no seguir alargando la misma. Un dato que quería presentar es el relacionado a la cantidad de casos que hay en relación al delito en Bolivia en el marco de la ley 263. Voy a poner solamente 3 ejemplos. En la gestión 2013, a un año de la implementación de la ley 263, se tenía 216 denuncias a nivel nacional, tanto en el tema de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, pornografía, proxenetismo y violencia sexual comercial. Los 5 delitos MADE o máximas que se manejan en dicha ley. En la gestión 2019 se ha tenido 882 denuncias. Esto en el marco de los registros que tiene el Ministerio Público. En la gestión 2020, y esto quisiera que pongan atención, pese a que hemos estado casi 6 meses con un tema de restricciones masivas al derecho de locomoción, dado las restricciones de la pandemia, se ha registrado 832 casos en el Ministerio Público. Eso nos da a entender que ha habido una disminución de 50 casos, que más o menos es un 8 o un 7% en relación de una situación normal. Y aquí vemos, o sea, es inaudito que bajo las condiciones de restricción máxima que ha vivido nuestro país, sobre todo desde el mes de marzo hasta mayo, bueno, hasta el 1 de junio, con el tema de las restricciones por la pandemia, no se haya identificado o no se haya registrado esta cantidad o este incremento de casos. Justamente creo que lo están pudiendo ver en la pantalla. Es un gráfico en el total de los años y ustedes pueden ver los últimos 2 años, en la gestión 2019 y 2020. ¿A qué nos tiene que llamar la atención y a qué nos debe alertar esta situación? Que pese a que se ha tenido este tipo de restricciones, el delito se ha mantenido. Y por no decirlo de otra forma, el delito ha tenido su mejor aliado en la pandemia. Si no me recuerdo, y bueno, si no estoy mal, a principios del año pasado, en la gestión 2020, salió un informe de Protex, que es la fiscalía más especializada a nivel Sudamérica en relación a delincuencia sobre trata de personas y explotación, en la cual indicaba que habían alertado un incremento de casi la mitad de casos en relación a delitos relacionados a la explotación sexual, pero con la característica de que estos estaban siendo vinculados o realizados vía contacto a través de las páginas web, a través del WhatsApp. Esto nos reflejaba que si bien no ha habido el tema de movilidad de la población, sí los tratantes, sí los victimarios han utilizado y se han, como dice popularmente, se han avivado, se han utilizado el WhatsApp, el Facebook, el Instagram para vender a sus víctimas. El incremento en relación al delito de explotación sexual con el tema de explotación laboral es casi el doble o el triple en relación al informe de Prodex de la Argentina y en relación a un informe que sacó UNOS el año pasado justamente para alertar esta situación. Bueno, que creo que no fue oído por las autoridades nacionales porque ya nos estaba alarmando sobre la situación que bien Daniel indicó, la captación que se está empezando a dar a través de los medios digitales. Es esa captación, esta característica que empezó a tener el delito, lo podemos plasmar y lo podemos tratar de analizar en ese último dato que nosotros vemos en relación al total de casos de la gestión 2020. No sé si podemos cambiar, Fernando, por favor. En ese sentido, estas alarmas y estos datos que nos están reflejando las distintas instituciones, en el primer caso de la
UNODC, que es el brazo operativo de Naciones Unidas especializado en la temática, que el 2020, en el informe, en el informe global sobre trata de personas, hace detalla un dato demasiado curioso. Si no me equivoco, fue Cecilia la que indicaba que el delito por lo general tiene rostro de mujer, por decirlo de esa forma, pues son las mujeres las que son mayor cantidad de víctimas. Generalmente se tenía el dato de que por lo menos eran 6 mujeres mayores de 18, eh, perdón, el 60% del total de las víctimas eran mujeres de 18 años, mayores de 18 años. Estaba entre un 15 a más un 20% la cantidad de niñas y niños eh, víctimas, y el restante eran hombres. Pero siempre el dato increciendo era el de las mujeres víctimas, sobre todo de explotación sexual. El último dato de la 1S, justo ustedes pueden ver, nos habla de que en estos últimos 15 años ha habido ese incremento de por lo menos unos 15, de un 15% anualmente de casos registrados en el tema de trata de personas. Pero en relación al tema de la pandemia, se ha identificado que ha habido un cambio brutal respecto al perfil de la víctima. En, si bien las mujeres, tanto mujeres como niñas, siguen siendo la mayor cantidad de víctimas, de lo que era 60-65% del total de víctimas, ahora están constituyéndose casi el 80%. De ese 80%, el 50% son mujeres y el 30% están entre niñas y niños. Uno de esos nos indica y hace la alarma a los estados de que son las niñas y los niños las que tienen una mayor probabilidad de ser captadas. Y que en el caso de las mujeres, esta población habría disminuido en relación a ser víctimas de este delito. Se habla también de que los hombres incrementaron por lo menos en un 10% el dato de ser captados para, en este caso, fines de explotación laboral. ¿Qué nos indica o qué podemos entender a grosso modo respecto a este dato? Es que uno, la hiperconectividad que tienen sobre todo los menores de 18 años, en este caso niñas, niñas y adolescentes, el tema de las limitaciones al acceso a la educación, las restricciones que se dio para volver al tema de la escuela, y sobre todo el constante acecho que tienen los tratantes hacia esta población en redes sociales. Nosotros podemos ver, y creo que debe haber varios papás que en este momento nos están viendo y que ven que los niños, los jóvenes están, como dicen, 24/7 en los celulares. Así que es más fácil hacer la captación por redes sociales, y bien como nos lo mostró Daniel, respecto a ayudas laborales, por decirlo de esa forma, o directamente siendo ellas o ellos los que ingresan a este negocio. Y voy a sustentar esto siendo ellas o ellos los que voluntariamente ingresarían. Recientemente la Defensoría del Pueblo ha sacado un informe, ha reportado, mejor dicho, y ha presentado un proyecto de ley respecto a la protección que deberían tener los niños que quedaron huérfanos producto de la COVID-19. Si no me equivoco, en nuestro país son casi 2.000 niños. Los datos y los indicadores que nos están mandando a nivel nacional, y en este caso a nivel internacional, es que dado esta circunstancia de desprotección absoluta que muchos niños, niñas y adolescentes están teniendo, se van a ver obligados, uno, en el caso de los niños, a dedicarse a actividades delictivas, dos, a dedicarse a actividades como la mendicidad o el tema de alguna actividad laboral bajo condiciones precarias. Pero esto a sabiendas ellos de que están ingresando a esta situación, pese al estado de vulnerabilidad y la situación de necesidad que esta población tendría. Esta absorción de esta gran población que, como dicen, esta cantidad de mano de obra barata, tanto para las redes delictivas, sobre todo para el tema delictivo, como para el tema de la explotación laboral,
va a hacer que estas redes empiecen a captar a diestra y siniestra, en el caso de los hombres. Y en el caso de las niñas, el trabajo va a ser directamente para la explotación sexual. Y esos son datos más o menos haciendo una comprensión, un análisis grande con los datos, con los primeros datos que estábamos reflejando sobre la cantidad de casos aquí en Bolivia. No sé si tienen conocimiento sobre las plataformas, por ejemplo, la de OnlyFans, en la cual es catalogada como la prostitución a catálogo. Cualquier persona, falseando sus datos, puede ingresar a esta página, crearse su página y, bueno, eh, exponerse al mundo a cambio de un rédito económico. Esto obviamente está siendo utilizado por redes de captación que ya tienen alertas tanto en Interpol como en Europol respecto al uso y al abuso que se estaría realizando, cometiendo en este tipo de plataformas digitales. Y no sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, Fer. Esto fue en relación a los primeros datos de la 1DC. Ahora, en relación a la OIT, si ustedes pueden ver la diapositiva, nos indica que la cantidad de personas, más de 40 millones, casi 60 millones de personas, y en este caso de niños, van a ingresar a la situación de necesidad de trabajo, de trabajo, de trabajo laboral, por decirlo de esa forma, obviamente bajo condiciones precarias, bajo explotación constante e incluso bajo riesgo de sus propias vidas, porque en el caso, por ejemplo, de la región suramericana, se había visto, y esto según últimos reportes del informe de Estados Unidos, el incremento en la explotación minera y en los trabajos agroforestales de niños, ya el tema de la caña de azúcar y otro tipo de cosechas. No, este informe de los Estados Unidos informaba sobre este incremento de niños registrados y, bueno, descubiertos por las instituciones nacionales que ya estaban identificando que, bueno, los datos de la OIT respecto a la cantidad y a los millones de personas en relación a los niños que van a estar en esta condición está siendo evidenciada y es un dato que no se está viendo desde el Estado boliviano. No se está viendo la situación y la Defensoría del Pueblo ha sido una de las únicas que ha alertado esta situación de la extrema vulnerabilidad que tienen los niños huérfanos en este caso, pero no solamente en esta situación de quedarse huérfanos. Muchos están dejando el colegio, muchos están teniendo que salir a ayudar a sus padres aún con vida, porque muchos de los papás han perdido sus empleos ya por el tema del cierre de las empresas, ya por el tema de despidos directamente, así que se están viendo forzados a abandonar el colegio, a dejar paralizados sus proyectos de vida y en muchos de los casos se está dando la vinculación de padre e hijos ingresando a estas redes de explotación a sabiendas de que van a ser explotados. Porque en la lógica, y creo que es algo que tampoco podemos tapar, como dicen, el sol con un dedo, es preferible tener un pan en la mesa a sabiendas que nos han explotado todo el día, a no tener nada y llegar a la casa con el estómago vacío. Estamos llegando a esa situación de extrema necesidad y vulnerabilidad, sobre todo en la población de los niños. Si pudiéramos pasar, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, este es igual un dato que no solamente refleja el trabajo de UNICEF, sino también es del trabajo de UNODC y de ONU Mujeres, y por no decir de otras instituciones internacionales, otros organismos internacionales. En el caso de UNICEF, en este informe que presentó en el 2020, nos hablaba que el trabajo que había venido siendo progresivamente aceptado y teniendo buenos réditos durante estos últimos 20 años, se ha quedado totalmente estancado. Los reportes de UNODC nos habla de que el trabajo que se ha venido logrando en estos últimos 20 años en la temática van a quedar técnicamente destrozados, destruidos. Se está previendo que para el momento que se empiece a reactivar las fronteras, de que ya se habilite totalmente el paso migrante, la situación de explotación, la situación del tráfico ilícito de migrantes, y va a ser tremenda. Es un dato que aún no se tiene, no se tiene conocimiento,
ni por las organizaciones internacionales y peor por los estados. No se está previendo esta situación de qué va a pasar con los estados, con el empleo, cuando se levanten las fronteras. Así que esta situación de un retroceso de casi 20 años o destrucción total de todo lo avanzado es un riesgo latente que se está viendo a nivel internacional. En ese sentido, como ustedes ven en la diapositiva, es la alerta que nos hace UNICEF en este informe. Siguiente diapositiva, por favor, Fer. Bueno, este es igual, son pequeños fragmentos de reportes de, como les decía, de distintas instituciones, y en este caso es el reporte de ONU Mujeres que ya nos alerta esta situación, de que las niñas, bueno, que siempre tenían estaban más propensas a ser víctimas, ahora están siendo mayormente captadas por estas redes delincuenciales, hay nuevas dinámicas relacionadas a la explotación sexual y, bueno, alertando nuevamente sobre esta captación en línea, que, bueno, es el nuevo boom, por decirlo de esta forma, de la forma de explotación a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial. Es un tema muy preocupante y voy a colgarme de una de las preguntas que le hicieron a Daniel respecto a la limitación y al control y al monitoreo que se debería hacer a las redes sociales. Si bien desde una visión muy liberal estaría mal visto el tema del control de este tipo de medios, porque esto, bueno, afectaría el tema del derecho a la libertad y a la libre expresión sobre todo, parecería que sería una acción necesaria, por decirlo de esta forma, para controlar el tema del incremento de este delito. Nosotros, nuestro país, ya aterrizando a lo nacional, es muy poco probable que tengamos las condiciones técnicas para hacer este control. Países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, China, tienen los medios y aún así no pueden controlar todo el manejo, todo el tránsito de este tipo de información. Lo que sí podríamos hacer nosotros desde nuestro país es empezar a fortalecer, en este caso, a las divisiones de ciberpatrullaje y empezar a buscar y estar a la caza de estas redes delictivas. Como bien se vio en el video de Daniel, estas redes están al acecho y buscan cualquier pretexto o cualquier señal de ventaja, por decirlo de esta forma, para las víctimas. Y esta forma de captación de te voy a llevar a trabajar, te voy a llevar vas a ir a conocer, te voy a pagar $150 semanales, es algo que nosotros decimos, no, pues, ¿quién se lo va a creer que te van a pagar 150? Pero la situación, la extrema necesidad y sobre todo la falta de conocimiento, sobre todo de los jóvenes, los va a hacer fácilmente captables para estas redes. Estos son datos, y como le decía, un poco alarmantes sobre la situación y justo me encuentro trabajando en una presentación, en una investigación respecto a la situación del delito en el continente, bueno, en Sudamérica, y las experiencias bolivianas no están tan alejadas a la realidad de otros países. Si bien tenemos nuestras propias características del delito, creo que aún tenemos las posibilidades para poder restringir y poder prevenir la comisión de estos delitos. No tenemos el problema, por ejemplo, de niños soldados como tiene Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela. No tenemos, eh, no tenemos problemas como, por ejemplo, el tema de narcotráfico y otros